ampliar un poquito más esto que estaba explicando Abraham desde otra perspectiva. Yo conozco poco a Hammer, he empezado a estudiarlo hace poco y efectivamente coincide con otros autores que yo sí que he investigado, ¿no? Como Wilhelm Reich o como, por ejemplo, Heinrich Kremer, que también plantea otra visión del cáncer. Al final, cuando la gente empieza a buscar de una forma independiente, en lugar de estar pagado por los intereses estos, y buscan honestamente de forma independiente, al final van llegando al mismo sitio, porque la vida es como es, la naturaleza es como es. Los que son honestos al final terminan en el mismo lugar, con distintas, digamos, nomenclatura, con distintas. Hammer lo llama las leyes biológicas, Reich hablaba de la energía orgónica, es decir, pero al final, el concepto al final es el mismo, que no es otro que el que tenían las tradiciones hace miles de años. Es decir, lo que la ciencia independiente, la ciencia honesta, la ciencia con amplitud de mira, que la hay, no todos son reduccionistas como los que están pagados por toda esta gente. Lo que esa ciencia está investigando en realidad está cerrando el círculo y llegando a los mismos conocimientos que ya tenían las antiguas tradiciones, que tenían una visión muchísimo más amplia que nosotros de la salud y por supuesto de la vida, porque las antiguas tradiciones tenían una conexión horizontal, que es lo que te rodea, ahora lo llamaríamos el ecosistema, pero también una conexión vertical, es decir, una conexión con lo trascendente, con lo que ahora llamaríamos lo espiritual, una palabra que también tiene muy mala prensa, porque además desde estas instituciones se están encargando de que la tengan. De hecho, hace poco se publicaba en El País un manifiesto contra las terapias mágicas. Fijaros que ya ni siquiera dicen terapias alternativas, que antes decían terapias alternativas, que a mí no me parece un concepto correcto, porque claro, cuando tú dices terapia alternativa es que te estás situando en las terapias farmacológicas y todo lo demás es terapia alternativa. No. Pero bueno, al menos terapia alternativa era una denominación algo más respetuosa, pero no, ya te dicen directamente terapias mágicas, para que la gente crea que se trata de chalaos y algo peor aún, de estafadores, que lo que están es engañándote, sacándote el dinero, vendiendo libros, vendiendo hierbas, en fin, ese es todo el planteamiento de una serie de grupos, de grupúsculos que hay por ahí en internet pululando, y en algunos medios de comunicación se le da también en presencia, como El País, por ejemplo, porque en El País uno de ellos es periodista que trabaja en El País, y que están en realidad impulsados y pagados por esta gente, para defender a toda costa esos conceptos de la medicina que ellos llaman científica, porque ellos se arrogan el monopolio de la ciencia. La medicina moderna es la medicina científica, todas las demás medicinas no tienen nada de ciencia. Además, ellos ponen las reglas de juego, se juegan su terreno y gana y pierde quien ellos digan. Tienen al árbitro comprado, es decir, todo de su parte. Fijaros qué cosa tan curiosa, que incluso con todo de su parte, cuando nos vamos, por ejemplo, a una revista que es de ellos, que es prestigiosa, pero que pertenece a todas estas instancias de poder, que es el British Medical Journal, una de las 4 o 5 más importantes revistas médicas del mundo. Entramos ahí porque tienen un programa que cada año evalúa la eficacia de los fármacos de la medicina oficial, y ellos evalúan la eficacia. ¿Sabéis cuántos fármacos demuestran eficacia cada año? En torno al 11%. Es decir, que la medicina que se basa en la farmacología, que nos lo vende como un dogma de fe, que la única manera científica de actuar contra la enfermedad son los fármacos, que tiene, como digo, el árbitro comprado, se juega en su terreno, con sus normas, con las cartas marcadas, y resulta que solo son capaces de demostrar que hay un 11% de tratamientos eficaces. Todo lo demás o no se ha evaluado, o no se puede demostrar, o es ineficaz, o es de dudosa eficacia. Y estamos hablando de una industria en la que la tercera causa de muerte oficialmente reconocido en el mundo son los fármacos. Tercera causa de muerte, los fármacos. Y no digo los fármacos que la gente se toma en su casa sin que se los recete el médico. No.
Estamos hablando de los fármacos que la FDA aprueba para su venta, que los médicos recetan a diario y que la gente se toma correctamente. Pues con esos fármacos son la tercera causa de muerte. En fin, eso nos pone un poco en la pista de decir, bueno, nadie va a hacer nada con esto, nadie va a preguntarse qué es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque la medicina funciona con un concepto de la biología que está obsoleto y que jamás ha sido demostrado, que es la teoría microbiana y cómo está compuesto nuestro interior. Háblale a un médico o a un defensor de la medicina moderna de medio interno y ya empieza a mirarte raro. ¿Medio interno? ¿Eso de medio interno qué es? Si le hablas de energía vital, te mira más raro todavía. Porque energía nada más que hay una energía. La energía que la física puede medir. ¿Qué es energía vital? Eso es de los chinos, ¿no? Bien. Una de las cosas que a mí me fascina cuando estaba estudiando todo esto es cómo estamos hechos realmente por dentro, cuál es nuestro medio interno y qué relación tiene eso con lo que hay fuera. Entonces yo en el libro, por ejemplo, le llamo macroecología a el estudio del ecosistema macro, es decir, del planeta, que en definitiva es un ecosistema gigantesco donde vivimos, pero es que resulta que cada ser vivo es un ecosistema para otros seres vivos más pequeños, que sería el ecosistema micro, el microecosistema o la microecología. Y es que no somos meramente seres vivos, somos colonias de seres vivos, somos ecosistemas para otros seres. A raíz de todo lo que fui aprendiendo con Massimo Sandin y todos los autores que él me fue descubriendo, pues resulta que lo que está planteando la biología desde hace 20 o 30 años, cuestionando totalmente a Darwin, es que el origen de la vida, el origen de las especies, está en la cooperación, que en un principio lo que había era bacterias muy simples que fueron uniéndose en una especie de cooperativa vital y que crearon lo que ahora es la célula. Las células que componen nuestro cuerpo, hay billones de células, cada una de ellas es complejísima. En cada célula, para que os hagáis una idea, se calcula que en la membrana de cada célula se están produciendo a cada instante más de 10.000 reacciones bioquímicas. No hay un ordenador capaz de controlar eso. Pero claro, la medicina nos quiere hacer creer que el mundo es una máquina y que la podemos controlar como se controla un reloj. Que lo abro, le quito una pieza y se la cambio por otra. Y así han querido hacer con el ser humano. Cojo el genoma, le quito una pieza y la cambio por otra y ya esta enfermedad que ibas a tener ya no la vas a tener. A esa soberbia de querer sustituir a la naturaleza es lo que nos está llevando al desastre que nos está llevando. Porque yo creo que ante todo hay que respetar la naturaleza, aprender a conocerla y a colaborar con ella, no a ir en contra de la naturaleza. Y si hay un consejo de salud que habría que dar es ir a favor de la naturaleza, que es lo que estaba explicando antes Abraham de otra manera. Porque los programas biológicos de Hammer significa cómo actúa la naturaleza. Aprendamos a ayudarla en vez de a interrumpirla, ¿no? Cuando uno corta la fiebre, está cortando un proceso natural que tiene un sentido. Y hay que aprender cuál es ese sentido. Bien, pues ese medio interno en el que viven nuestras células, viven también trillones de microbios. Se calcula que por cada célula hay 10 bacterias y por cada célula hay más de 25 virus. Es decir, tenemos una cantidad enorme de seres microscópicos que viven en nuestro interior, que nosotros somos ellos. No es que vivan dentro de nosotros, es que somos ellos. Y ese medio interno es una reproducción del medio que existía cuando comenzó la vida. Cuando comenzó la vida las bacterias vivían en el océano. Y nosotros somos una especie de océano ambulante porque estamos compuestos de agua que ya se ha descubierto que es idéntica al agua de mar, no al mar contaminado este que tenemos, sino al mar originario, o si te vas un poco y profundizas, ¿no? Pues resulta que en un porcentaje enorme somos un océano en el que viven nuestras células y nuestras bacterias. De manera que la clave de la salud realmente está en alimentar adecuadamente ese océano, con agua de mar, por ejemplo, o con alimentos adecuados. ¿Por qué? Porque nuestras células y nuestros microbios van a beber
y alimentarse de ese medio. Si yo tengo un abrevadero y el agua está envenenada, pues todas las vacas que vayan allí a beber pues se me enfermarán o se me morirán. Entonces, la clave está en mantener nuestro abrevadero en buen estado para que nuestras células se alimenten correctamente. Porque las células tienen manera de, digamos, eliminar tóxicos, pero tienen unos límites. Si las llevamos a un cierto límite, podemos crear un problema grave. De ahí que, por ejemplo, las enfermedades que llamamos agudas, que son las enfermedades que vienen, digamos, las crisis, que son muy violentas, pero muy breves, es lo que se llama enfermedades agudas en terminología médica, en realidad son procesos curativos. Si nosotros cortamos esos procesos curativos, lo que estamos haciendo es dañando nuestro medio interno y al final creándonos enfermedades que se llaman crónicas, que son algo menos violentas, pero que ya persisten toda la vida. Entonces hay que aprender a comprender nuestros propios procesos vitales para potenciarlos, ¿no? Y en ese medio interno, pues, viven nuestras células y viven bacterias y virus. Las bacterias, fijaros, desde el comienzo de la vida están las bacterias presentes. Es decir, hasta hace poco, por ejemplo, se pensaba, y lo he visto en un reciente artículo, que erróneamente, porque, ya digo, un descubrimiento que tiene, no sé si 10, 12 años, hasta hace poco se pensaba que el embrión dentro del vientre materno está libre de bacterias. Ya se ha descubierto que ni siquiera eso es así. Placenta, cordón umbilical, todo el organismo de la madre, incluyendo donde está el bebé, el líquido amniótico, viven colonias bacterianas, cumpliendo una función, porque resulta que bacterias y virus regulan el crecimiento del embrión. O sea, no solamente las bacterias y los virus no son enemigos nuestros, es que no podríamos vivir sin ellos. Cumplen funciones a nivel de macroecosistema, en los océanos, reciclando los nutrientes, en el aire. ¿Por qué el mar estamos echando constantemente porquería y no se contamina del todo? Sigue ahí, sigue reciclándose, porque hay unos microorganismos que lo hacen. Y lo mismo ocurre con el aire, y lo mismo ocurre con los alimentos. Salvo lo que nosotros forzamos de manera sintética y artificial, claro. Y en el microecosistema también cumplen unas funciones que poco a poco se van descubriendo. Cada día hay equipos científicos descubriendo nuevas cosas que los virus y las bacterias están haciendo por nosotros. Bien. Esto nos lleva un poco al tema vacunas. Si luego queréis